Capítulo 5. ¿Cómo desarrollar su capacidad natural? Siéntase como un niño pequeño y prepárese para abandonar toda idea preconcebida. Avance con humildad hacia cualquier abismo de cualquier tipo al cual lo conduzca la naturaleza, de lo contrario no aprenderá nada. T. H. Huxley. En todo momento mantenga su mente abierta al cambio. Acéptelo. Provóquelo. Solo avanzará después de examinar y volver a examinar sus opiniones y sus ideas. Dale Carnegie. Revalorar nuestros conceptos sobre la realidad. Varias cuestiones psicológicas influyen en nuestra capacidad para lograr una experiencia extracorporal. Nuestro concepto del yo tiene una gran influencia en los resultados obtenidos. Es muy común que los límites, los temores y las creencias personales inhiban nuestra capacidad para experimentar y disfrutar todo nuestro potencial. Y esto se aprecia con claridad cuando nos embarcamos en una nueva forma de exploración. La autoevaluación de la tabla siguiente repasa brevemente los temas y las cuestiones que influyen en su capacidad para lograr una experiencia extracorporal. Sus respuestas mostrarán sus creencias, sus suposiciones y sus conclusiones personales relacionadas con esta singular forma de exploración. Examinen la forma más objetiva posible sus respuestas intelectuales y emocionales a cada pregunta. Si descubre una zona en la que hay una limitación o un conflicto potencial, dedique un tiempo a analizarlo en profundidad. Busque la razón implícita de sus creencias actuales. Reevaluar nuestras creencias es uno de los aspectos más importantes de la preparación para los viajes fuera del cuerpo. Los temores, los límites y los conceptos erróneos son los obstáculos más comunes a los que nos enfrentamos en la exploración extracorporal. El reconocimiento de nuestros límites y de nuestros temores es un paso importante para reducir o eliminar cualquier posible bloqueo. Dedique a este cuestionario todo el tiempo que sea necesario y amplíe cualquier tema que considere relevante. Le recomiendo que escriba sus respuestas, con el mayor detalle posible. Autoevaluación. 1. Concepto del yo. ¿Qué cree que es usted? ¿Cómo se considera a sí mismo? Describa con detalle su concepto del yo. 2. Puntos de vista personales. ¿Cuáles son sus percepciones acerca de las experiencias extracorporales? ¿Las considera una aventura? 3. Motivación. ¿Es su motivación lograr respuestas? ¿Resolver un misterio? ¿Curiosidad? ¿Algún tipo de verificación personal? Especifique. 4. Seguridad. ¿Siente que las experiencias extracorporales están exentas de riesgos? ¿Tiene alguna preocupación, por ejemplo, perderse o morir? Especifique. 5. Capacidad o talento especial. ¿Siente que se necesita algún tipo de capacidad o talento especial para tener una experiencia extracorporal? 6. Importancia. ¿Cree que esta exploración es importante para su desarrollo personal? En una escala del 1 al 10, ¿qué importante es? 7. Deseo. ¿Posee el deseo y el empuje para llegar hasta el final? ¿Qué beneficios o qué información busca con esta experiencia? ¿Cómo de fuerte es su deseo? 8. Compromiso. ¿Está dispuesto a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para alcanzar su propósito? ¿Está dispuesto a invertir 30 minutos al día durante un mes? 9. Temores. ¿Siente ansiedad o temor acerca de este tipo de exploración? ¿Siente temor ante lo desconocido, la oscuridad o los nuevos desafíos? ¿Son lógicos sus temores, o son el resultado de falta de información? 10. Creencias religiosas. ¿Cómo encaja la exploración extracorporal en sus creencias y conceptos religiosos? ¿Considera que esta es una experiencia espiritual? 11. Grado de dificultad. ¿Considera que esta experiencia es natural y fácil, o difícil de lograr? ¿Por qué siente esto? 12. Confianza. ¿Siente confianza en alcanzar las metas que se propone? 13. Expectativas. ¿Espera resultados positivos? ¿Cuáles son sus expectativas? 14. Problemas o límites personales.
¿Es consciente de problemas personales que pudieran limitar su capacidad para lograr una experiencia corporal? De ser así, anótelos. 15. Propósitos. ¿Se ha convertido esta exploración en un firme propósito personal? ¿Lo ha puesto por escrito? ¿Es un propósito importante? ¿Es una prioridad? Muchos de los temas de esta autoevaluación no requieren explicación, aunque tal vez sea necesario extenderse en algunos de ellos. Compromiso y metas. Para su éxito, es esencial que usted tenga una actitud positiva hacia la exploración extracorporal y que se comprometa con ella. Si persigue esta exploración con un interés débil, los resultados serán un reflejo de su deseo. Por otra parte, si usted aporta pasión, determinación y compromiso, el éxito estará prácticamente asegurado. Es importante que la exploración extracorporal sea una prioridad personal durante un tiempo. En mis talleres, recomiendo un compromiso total durante un mínimo de 30 días. Indico a todos los estudiantes que reserven el tiempo necesario para aplicar al menos una técnica extracorporal al día. Durante 30 días, concentre toda la energía mental y emocional que pueda reunir en la meta de lograr una experiencia extracorporal consciente. A muchos, el hecho de escribir la meta todos los días les ayuda a darle forma en su mente y a destacar su importancia. Por ejemplo, antes de acostarse escriba 20 veces tengo una experiencia extracorporal, tengo una experiencia extracorporal totalmente consciente, o estoy fuera de mi cuerpo. Al convertir esta exploración en una prioridad personal e incorporar metas escritas, amplía usted la intensidad de su compromiso. De hecho, comienza una cadena de sucesos casi mística. Su compromiso y su deseo interior comienzan a moldear su mente subconsciente. Recordará mejor sus sueños y estos se volverán cada vez más lúcidos. Muchas personas hablan de sueños relacionados con el movimiento, por ejemplo, volar. Estos sueños son un indicio de que su mente subconsciente responde a su compromiso de lograr una experiencia extracorporal. Estos sueños y las señales internas asociadas con ellos son un trampolín eficaz para lograr una experiencia completamente consciente. Escriba sus metas y establezca un firme compromiso de llegar hasta el final. Metas escritas. En una clase que di hace poco, una mujer me preguntó cuál era el suceso o la experiencia que más había influido en mi capacidad para tener experiencias extracorporales. Después de pensarlo un poco, comprendí que, más que cualquier otra cosa, mi decisión de hacer una lista escrita de mis metas espirituales había tenido un efecto definitivo. Por ejemplo, me separo con facilidad de mi cuerpo físico y siento mi yo superior. Aunque parezca extraño, el hecho de consignar mis metas en un papel tuvo un poderoso efecto sobre los resultados que obtuve. Durante todas mis experiencias extracorporales, mis metas personales parecían destellar en mi mente en el momento correcto en que debía actuar. A medida que avancé, mis metas evolucionaron. A menudo, después de volver de una aventura extracorporal, escribía mis experiencias y entonces surgían nuevas metas y nuevas preguntas. Es como si cada experiencia se moldeara a sí misma. El poder de las metas escritas es evidente, pues concentra nuestras ideas, tanto conscientes como subconscientes. Todas las cosas físicas y no físicas comienzan como pensamientos, y cuanto más específicos sean estos, mayor es la probabilidad de que se manifiesten. Durante los primeros segundos de una experiencia extracorporal, nuestros pensamientos tienen una importancia fundamental. Es muy común que nuestro primer pensamiento concentrado nos lleve a un ambiente o a una situación directamente relacionada con tal pensamiento. Las metas escritas crean una fuerte señal en la mente subconsciente y es más probable que nuestro estado de conciencia no físico las ponga en práctica. Si se usan en forma adecuada, es posible programar nuestras aventuras extracorporales hacia un propósito o una meta específicos. No debe pasarse por alto la importancia de esto. Es el primer paso para un control consciente y eficaz del estado extracorporal. Por esta razón son tan eficaces las afirmaciones y la visualización. Temores y limitaciones.
Los temores y las limitaciones ejercen un sorprendente control sobre nuestras vidas. Las creencias, los límites y los temores personales crean muros invisibles de ansiedad a nuestro alrededor. Estos sentimientos de ansiedad se manifiestan como los límites que experimentamos en nuestras vidas cotidianas. El temor, la ansiedad y las limitaciones resultantes son el principal obstáculo que debemos afrontar para lograr el éxito. Cada día nos enfrentamos a decisiones y elecciones. Estas decisiones determinan el curso de nuestras vidas y los resultados que conseguimos. Si analiza las vidas de las personas que tienen éxito, observará que comparten una cualidad. Todas ellas se enfrentan a sus temores y a sus limitaciones y los superan a fin de alcanzar sus metas. Un buen ejemplo son los actores, los músicos y los oradores introvertidos que dominan su intenso pánico escénico. Los pilotos que alguna vez temieron a las alturas e incluso los niños que temían a la oscuridad. Cada temor y cada ansiedad es un obstáculo que debemos superar, una barrera que nos separa de las metas que buscamos. La vida misma puede considerarse como una serie de desafíos y obstáculos que en algún momento debemos enfrentar y superar. El modo en que reaccionamos ante cada desafío determinará los logros que obtenemos durante nuestras vidas. Los temores y los límites existentes en nuestra vida física también afectan a nuestras exploraciones extracorporales. De hecho, nuestros temores se manifiestan como paredes y barreras no físicas que limitan nuestra libertad y nuestra movilidad. Por ejemplo, durante el tercer año de mis exploraciones extracorporales, sentí que un objeto grande y pesado me empujaba hacia abajo después de la separación. Percibía que el objeto era un espejo adornado con hojas doradas. Era enorme y yo me sentía atrapado bajo su peso. Comencé a empujarlo con todas mis fuerzas, intentando una y otra vez hacerlo a un lado. Sentía una enorme desesperación a medida que el peso del espejo seguía aplastándome. En cierto momento, concentré toda mi atención y toda mi energía en mover el peso y grité: «Tengo la fuerza». Al instante, sentí una descarga de energía y levanté e hice a un lado el espejo. En ese momento, me inundó una nueva y poderosa sensación de libertad y de movilidad. Me sentía ligero como una pluma y capaz de ir donde quisiera. Por primera vez en mi vida, sentí una libertad y un control absolutos. Era capaz de moverme, percibir y comprender todo a una velocidad increíble. Supe que había abierto la puerta a nuevos niveles de posibilidades y de crecimiento personal. Cada temor y cada límite que experimentamos es una oportunidad para aprender y evolucionar. Reconocer esto nos ayuda a afrontar cada nuevo desafío. Creencias. Aunque parezca increíble, no necesita creer en las experiencias extracorporales. Innumerables personas de todo el mundo informan de experiencias extracorporales espontáneas. Muchas de estas personas no tenían un conocimiento previo de los viajes extracorporales ni creían en ellos. Cuando hace más de 20 años oí hablar por primera vez de este extraño fenómeno, no creí que las experiencias extracorporales existieran en realidad. Pensaba que lo que llamaban viaje astral era un engaño singular, una experiencia inducida por las drogas o algún tipo de sueño lúcido. Un poco por curiosidad, decidí investigar estos extraños informes. No fue necesario creer. Más bien, la curiosidad fue mi mejor recurso al investigar esta singular forma de exploración. Condicionamiento y adoctrinamiento. Desde que nacemos, cada uno de nosotros recibe un poderoso condicionamiento por parte de nuestra sociedad y nuestra cultura. Nos han enseñado a aceptar que somos criaturas físicas, mamíferos con mente. Este adoctrinamiento físico es, en gran parte, el resultado de una conclusión no rebatida que se transmite de una generación a otra. Dado que nos sentimos y nos vemos como seres físicos, es natural que pensemos que somos nuestros cuerpos. Con base en las percepciones físicas, esta parece una conclusión racional. ¿Qué otra cosa podríamos ser? A medida que crecemos, escuchamos una y otra vez que somos criaturas físicas. La familia, los amigos,
Los medios de comunicación y la sociedad en general refuerzan esta conclusión todos los días de nuestra vida. Luego, nos enseñan algunos conceptos no físicos, generalmente creencias religiosas. Recibimos estos conceptos no físicos en forma muy ambigua. Casi todas las religiones nos enseñan que poseemos un alma o espíritu, una forma de energía invisible e indescriptible. Nos indican que debemos creer en este concepto misterioso sin preguntas, pero no nos dan nada como evidencia. Ningún hecho, ninguna lógica. Nos piden que tengamos fe, pero las respuestas están en las manos de Dios. Los líderes religiosos quieren que aceptemos que no tenemos elementos para obtener por nosotros mismos las respuestas a los misterios de nuestra existencia y de la vida en general. El resultado final es un adoctrinamiento masivo por partida doble. Primero nos enseñan que somos mamíferos con mente. Después nos enseñan que somos criaturas de Dios sin capacidad para obtener respuesta alguna por nosotros mismos. El problema de estas conclusiones es que están totalmente basadas en la limitada capacidad de nuestros sentidos físicos. Como cualquier físico podría explicar, solo vemos una pequeña fracción de la energía que nos rodea. Si basamos todo nuestro concepto de la realidad en las percepciones físicas, llegaremos a conclusiones incompletas, no solo de nosotros mismos, sino de todo lo que nos rodea. Un ejemplo clásico es la antigua percepción de que la Tierra era el centro del universo. Durante miles de años, para todos era evidente que el Sol giraba alrededor de la Tierra. En épocas más recientes, nos enseñaron que el átomo estaba formado por pequeñas partículas que giraban en armonía alrededor de un núcleo sólido y estable. En la actualidad, según la mecánica cuántica, esta imagen limpia y ordenada de la realidad subatómica es imprecisa e incompleta. Una de las conclusiones que actualmente se enseñan en las escuelas de todo el mundo es la suposición de que el cerebro biológico es el origen de la conciencia. La ciencia médica concluyó hace mucho tiempo que el cerebro es el origen obvio de la conciencia. ¿Qué otra cosa podría serlo? Sin embargo, actualmente millones de experiencias cercanas a la muerte y extracorporales ofrecen una clara evidencia de que nuestro estado de conciencia continúa incluso cuando nos separamos de nuestro cuerpo físico. El primer paso para liberarnos de un condicionamiento es reconocer su existencia. De ahora en adelante, comience a poner atención a las numerosas suposiciones y conclusiones que forman su vida. Por ejemplo, escuche todos los planteamientos relacionados con usted y con lo que hay a su alrededor como elementos físicos. Mi cabello, tu piel, sus brazos, sus piernas. Esto tal vez parezca trivial, pero todos los días escuchamos estas palabras muchas veces. Todas ellas contribuyen a condicionarnos en este concepto del yo. En hipnosis esto se denomina sugestión. Está comprobado que las sugestiones que se repiten todos los días durante un cierto tiempo generan un condicionamiento muy eficaz en nuestras mentes. Cada año, millones de personas son condicionadas mediante sugerencias hipnóticas a fin de alterar sus hábitos o sus patrones de conducta diarios, a veces en tan solo 1 o 2 sesiones. Durante décadas, la sugestión se ha empleado con éxito para dejar de fumar o modificar los hábitos alimenticios. Si la mente humana puede condicionarse en 1 hora para cambiar una costumbre de toda la vida, como fumar o comer en exceso, imagine lo poderoso que puede ser el condicionamiento social. De hecho, la referencia constante a nosotros como criaturas físicas moldea la imagen que tenemos de nosotros mismos hasta que llegamos a aceptar esa suposición como una realidad. Y más todavía cuando los científicos y los médicos refuerzan una y otra vez la misma suposición. El resultado es claro. Aceptamos la imagen de que en realidad somos criaturas físicas. Sin lugar a dudas, esta es la falsedad más grande que domina a nuestra especie. El cuerpo físico es solo un vehículo biológico temporal que utilizamos para expresarnos en un ambiente denso. Esta es la razón principal de que los millones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y extracorporales hayan cambiado tanto con tales experiencias. Por primera vez, descubren o creen y esperan que son seres espirituales que habitan un vehículo físico temporal.
Es difícil comunicar solo con palabras una idea tan poderosa, que puede cambiar nuestra vida. Piense por un momento en que su concepto del yo cambia en forma radical e instantánea para siempre. Muchas personas no mencionan estas experiencias simplemente porque van mucho más allá de los conceptos físicos actualmente aceptados. Estoy convencido de que el propósito implícito de las experiencias cercanas a la muerte o extracorporales es proporcionarnos una visión de nuestra naturaleza espiritual. Solo experimentando nuestro yo no físico superamos totalmente la restrictiva influencia de nuestro adoctrinamiento físico y social. Solo saliendo de nuestros límites densos y físicos podemos conocer la verdad de nosotros mismos y de nuestro universo. Anatomía de una experiencia extracorporal. A menudo, las experiencias extracorporales presentan elementos únicos, pero al mismo tiempo hay varias etapas que son comunes para todos. Las siguientes son las que se mencionan con más frecuencia. 1. Etapa vibratoria. En esta etapa, fluyen vibraciones energéticas por todo el cuerpo. A menudo están acompañadas por zumbidos, murmullos o sonidos atronadores y, en ocasiones, aturdimiento y catalepsia, incapacidad para moverse. Es enorme la variación y la intensidad de las vibraciones que se mencionan. Van desde tenues y tranquilizadoras hasta muy intensas. Durante la etapa vibratoria, la conciencia pasa a nuestro cuerpo energético no físico. Las vibraciones y los sonidos, las señales internas no son sucesos físicos, como algunos creen, sino el reconocimiento consciente de nuestro cuerpo de frecuencia superior al desfasarse de nuestro cuerpo físico. 2. Etapa de separación. El cuerpo energético sutil se separa del cuerpo físico. Generalmente se percibe una sensación singular de elevarse, flotar o desprenderse de lo físico. Después de completar la separación, disminuyen inmediatamente las vibraciones y los sonidos. 3. Etapa de exploración. Una vez que nos alejamos del cuerpo físico y somos conscientes independientemente de él, podemos comenzar a explorar el ambiente no físico. A menudo, el cuerpo energético se experimenta como un duplicado del cuerpo físico, pero con una frecuencia de energía superior. Debido a su estructura sutil, el cuerpo energético es muy sensible a los pensamientos. Los métodos de desplazamiento que podemos usar son ilimitados. Podemos caminar, correr, volar o flotar. Para explorar, debemos concentrar nuestra atención en el ambiente y en el nuevo cuerpo energético que experimentamos. 4. Etapa de reingreso. El reingreso, la reintegración del cuerpo energético sutil y el cuerpo físico, ocurre en forma automática con solo pensar en el cuerpo físico. A veces, la reintegración de los dos cuerpos está acompañada por vibraciones temporales, aturdimiento y catalepsia. Estas sensaciones desaparecen con rapidez, a medida que nos reunimos y nos sincronizamos con nuestro cuerpo físico. 4 pasos hacia el éxito. El primer paso para lograr una exitosa experiencia extracorporal controlada por usted mismo, es mantener la tranquilidad mental y emocional cuando comience a advertir cualquier movimiento o cambio en su conciencia. Su capacidad de mantener la calma es fundamental para obtener y conservar el control durante la experiencia extracorporal. Las sensaciones iniciales resultan sorprendentes para los principiantes. Sobre todo, cuando no están preparados para la experiencia. Muchas veces, las intensas sensaciones y sonidos que pueden ocurrir antes y durante la separación provocan una fuerte emoción. Algunas personas se emocionan o se sorprenden tanto con estas sensaciones y estos sonidos internos, que piensan inmediatamente en su cuerpo físico. Esto provoca un reingreso instantáneo. La clave es aceptar de buen grado las vibraciones y los sonidos extraños, y mantenerse lo más tranquilo posible. El segundo paso es acostumbrarse a un control automático. Cuando perciba sensaciones y sonidos asociados con la exploración extracorporal, comience a estimularlos para que se extiendan por todo su ser. Por ejemplo, si percibe un zumbido o una vibración singular, concéntrese para que esa percepción se extienda. Concentre toda su atención en disfrutar la nueva frecuencia vibratoria superior. Después,
Estimule mentalmente las sensaciones vibratorias o los sonidos hasta sumergir todo su ser en ellos. El tercer paso es alejarse de su cuerpo físico. Esto se consigue con facilidad mediante un diálogo interno mental o verbal que lo dirija y lo mantenga alejado de su cuerpo físico. Por ejemplo, diga me elevo flotando. O me siento cada vez más ligero. O voy al salón, al patio, a la puerta o a cualquier lugar lejos de su cuerpo. Cualquier frase que lo dirija y lo separe de su cuerpo físico servirá. Recuerde que no debe pensar ni mencionar su cuerpo físico de ningún modo. Incluso los pensamientos aleatorios dirigidos a su cuerpo físico pueden provocar un regreso abrupto. El cuarto paso es mantener su atención completamente alejada de su cuerpo físico. El modo más fácil que conseguirlo es olvidar temporalmente su cuerpo e integrarse por completo al nuevo ambiente que experimenta. El éxito y la duración de su experiencia extracorporal dependerán absolutamente de su concentración. Los pensamientos y las sensaciones relacionadas con su cuerpo físico lo devolverán a él inmediatamente. Recuerde que somos seres no físicos, que habitamos temporalmente un vehículo de carne y huesos. La capacidad de controlar nuestras experiencias extracorporales es una parte natural de nuestro desarrollo personal. Cada experiencia es una emocionante aventura de descubrimiento. De hecho, exploramos y volvemos a descubrir nuestra identidad y nuestro verdadero hogar. Reconocimiento y respuesta al estado vibratorio. Las vibraciones y los sonidos internos indican que se acerca a una experiencia no física. Estas vibraciones comienzan en la nuca y se extienden con rapidez por todo el cuerpo. A menudo se percibe también una especie de aturdimiento y un zumbido o murmullo. De acuerdo con un amplio estudio extracorporal efectuado en Estados Unidos por el Dr. Stuart Twemlow en 1979, el 55% de los 339 participantes mencionó percibir una sensación de energía. Además, el 50% declaró haber sentido vibraciones en su cuerpo y el 38% dijo que había escuchado ruidos en las etapas iniciales de su experiencia. Los ruidos mencionados con mayor frecuencia fueron zumbidos 29%, trueno 19% y música o cantos 16%. Al principio, es útil percibir cualquier señal interna que experimente durante el sueño o despierto. Ponga mucha atención a las sensaciones o sonidos vibratorios extraños, incluso si son muy sutiles. Muchas personas experimentan las sensaciones y los sonidos, pero los descartan como un fenómeno físico relacionado con el sueño. El modo en que usted reconozca y responda a esas sensaciones y sonidos determinará, en muchas ocasiones, cómo va a resultar su proceso de separación. Algunas personas se impresionan tanto con las sensaciones y los sonidos que piensan en su cuerpo físico. Esto hace que vuelvan a él inmediatamente. Reaccionar en forma positiva a las sensaciones y sonidos iniciales le ayudará a aprovechar todas las oportunidades de separarse de su cuerpo físico. Cuando más enterado y preparado se encuentre, más probable será su éxito. Reconocer y responder al estado vibratorio es un paso importante de su preparación. La lista siguiente le será de utilidad para identificar las señales internas relacionadas con las fases iniciales de la experiencia extracorporal. Zumbidos, murmullos o sonidos atronadores. Hormigueo o sensaciones energéticas extrañas. Voces, risas o escuchar su nombre en voz alta. Pesadez o aprensión. Aturdimiento o parálisis en alguna parte del cuerpo. Ingravidez o ligereza. Vibraciones internas fuera de lo normal. Sensaciones energéticas similares a una corriente eléctrica. Pasos u otros sonidos indicadores de la presencia de otra persona. Sensación interna de mecerse, girar o realizar algún otro movimiento. Elevación de brazos o piernas mientras duerme. Descargas energéticas en el cuerpo. Ruidos fuera de lo normal. Viento, un motor, música, campanas, etc. En la actualidad, son varias las teorías sobre la causa y la naturaleza de las vibraciones asociadas con las experiencias extracorporales. Con base en mi propia experiencia,
Creo que las vibraciones son el resultado directo de que el cuerpo no físico de frecuencia superior se separe del cuerpo físico. He llegado a esta conclusión porque la intensidad de las vibraciones disminuye inmediatamente después de obtener una separación completa y a menudo, el modo en que respondamos a estas vibraciones iniciales determinará la eficacia con que nos separemos del cuerpo físico. A continuación doy algunos lineamientos básicos para responder al estado vibratorio. 1. Mantenga la calma. Las vibraciones, los sonidos, el adormecimiento y la catalepsia son una experiencia normal. 2. Permita y estimule la dispersión de las vibraciones por todo su cuerpo. Recuerde que no debe moverse ni pensar en tu cuerpo físico. Cualquier movimiento físico terminará con el proceso vibratorio. 3. Mientras permite que se extiendan las vibraciones, imagínese a sí mismo alejándose de su cuerpo físico hacia otra área de su casa. Esta visualización mejora si se instruye con un pensamiento repetitivo. Ahora voy hacia la puerta o cualquier otro lugar lejos de su cuerpo. 4. Después de la separación completa, las vibraciones disminuyen inmediatamente. En este punto, es importante concentrar y mantener toda su atención lejos del cuerpo físico. Una de las claves para controlar la exploración extracorporal es el conocimiento sobre el estado vibratorio, a fin de reconocerlo y responder a él en forma positiva. Durante el primer año de mis experiencias extracorporales, me impresionaba y me atemorizaba la intensidad del estado vibratorio. En los años 70, existía poca información sobre el tema, y los libros que había, apenas mencionaban la cuestión de las vibraciones y los sonidos. Después de experimentar una y otra vez las vibraciones y los zumbidos mientras dormía, mientras soñaba y al aplicar las técnicas extracorporales, comencé a comprender que esas vibraciones eran el preludio natural de una experiencia extracorporal. Estas singulares vibraciones eran los mejores indicios de que estaba preparado para separarme de mi cuerpo. Después de varias experiencias, comencé a disfrutar las vibraciones e incluso las esperaba. Ahora comprendo que mi actitud hacia el estado vibratorio afectaba en forma significativa mi capacidad para iniciar y controlar mis experiencias extracorporales. Cuando mi ansiedad acerca de las vibraciones se convirtió en anticipación, mi capacidad aumentó en forma notable. Por fin, llegué a un punto donde el estado vibratorio era un amigo apreciado que señalaba el comienzo de una emocionante aventura. Después de más de un año de lucha, al fin me sentí cómodo con todo el proceso. A partir de ese momento, cada vez que sentía o escuchaba sonidos, vibraciones, voces internas o cualquier otra sensación energética fuera de lo normal, me concentraba en extender las vibraciones o los sonidos. Luego, me imaginaba alejándome de mi cuerpo físico hacia la puerta de la habitación. Esta combinación tuvo un éxito notable. Comencé a reconocer las vibraciones y los sonidos mientras dormía, soñaba y meditaba. La intensidad de las vibraciones variaba. En ocasiones eran sutiles, otras veces eran atronadoras. Si experimentaba vibraciones leves, podía concentrarme en ellas para ampliarlas y extenderlas por todo mi cuerpo. Por ejemplo, en una ocasión desperté a medianoche con una ligera vibración en la nuca. Cerré los ojos, completamente relajado, y me concentré en la vibración, estimulando la sensación para que se extendiera por todo mi cuerpo. Poco a poco, las sensaciones recorrieron mi espina dorsal y se dispersaron por mi tronco y mis extremidades. Después de varios minutos, las vibraciones alcanzaron su máximo nivel y yo me dispuse a participar en la experiencia extracorporal imaginando que me acercaba a la puerta. En segundos, estaba en pie junto a la puerta, preparado para explorar. Este proceso es completamente natural y se disfruta mucho cuando uno se acostumbra a él. Además, cuando se controla y se comprende el estado vibratorio, aumenta nuestra capacidad para aprovechar todas las oportunidades de realizar una exploración extracorporal. El estado hipnagógico. Todos los días experimentamos un estado de conciencia similar a un crepúsculo entre el sueño y la vigilia. Ese estado de transición es lo que se conoce como estado hipnagógico.
Normalmente experimentamos este estado poco antes de que el sueño nos venza. Similar a la hipnosis, el estado hipnagógico es un estado de conciencia muy creativo en el que nuestra imaginación es muy clara, como una película que se proyectase en nuestra mente. Mientras estamos en él, tenemos la capacidad de ejercer cierto grado de control consciente y podemos usar nuestra imaginación para propósitos específicos. Para muchas personas, este estado es un excelente trampolín hacia las experiencias extracorporales. Los artistas y los inventores han utilizado desde siempre el estado hipnagógico para estimular su trabajo. Por ejemplo, las siestas diarias de Thomas Edison son muy conocidas, incluso desarrolló una técnica para mantener su estado hipnagógico mientras trabajaba en sus numerosos inventos. Sentado en su silla favorita, utilizaba una forma de meditación y relajación para entrar en el estado hipnagógico. A fin de controlar este delicado estado entre el sueño y la vigilia, Edison sostenía algunas bolas de cojinete en su mano cerrada, hacia abajo, con su brazo apoyado en el sillón. Debajo de su mano colocaba un tazón de metal. Si se quedaba dormido, se le abría mano y las bolas de acero caían en el tazón metálico y lo despertaban. Al parecer repetía esta técnica hasta obtener la inspiración o la información que buscaba. Dado que el estado hipnagógico es muy similar a la hipnosis profunda, se puede usar eficazmente a fin de programarnos para una experiencia extracorporal inmediata o futura. A partir de ahora, mientras se duerme o se despierta, comience a observar el estado de transición por el que pasa cada noche. Para muchas personas, esto se hace muy evidente en los últimos minutos de conciencia, cuando están a punto de dormirse. La técnica siguiente puede usarse en el momento de dormirse o al despertar. Comience por reconocer en forma consciente el estado hipnagógico justo antes de quedarse dormido. Para aumentar su conciencia en este estado, es útil formular una petición o meta en forma verbal o por escrito. Me mantengo consciente mientras me quedo dormido. Mientras lo vence el sueño, concentre toda su atención en las imágenes mentales que perciba. Comience a ordenar y controlar en forma consciente las cambiantes imágenes y escenas mentales que aparezcan. Imagínese que entra y sale flotando de su cuerpo. Puede visualizar un globo, un avión o un ascensor que sube o verse a sí mismo como una nube flotante. Cualquier cosa que pueda imaginar con facilidad funcionará. Déjese llevar por las sensaciones y las imágenes de su mente. Diviértase con la visualización y deje volar su imaginación. Mientras se concentre en la imagen interna, repita para sí: estoy fuera del cuerpo. El resultado de esta técnica es idéntico a otros métodos extracorporales. Puede quedarse dormido, consciente del estado vibratorio o despertar flotando sobre su cuerpo. Lo importante es conservar la calma y el control, al igual que mantener la atención lejos de su cuerpo físico. A primera vista, esta técnica puede parecer difícil, pero en la práctica, solo es cuestión de mantener la conciencia mientras nos quedamos dormidos. Lo único que limita nuestra capacidad natural para reconocer y dirigir nuestra conciencia son las ideas preconcebidas. Muchos de nosotros nunca hemos intentado ampliar nuestra conciencia más allá de lo que conocemos. Cuando se acerca el sueño, simplemente nos entregamos a sus sensaciones y perdemos la conciencia lentamente. Espero que, de ahora en adelante, mientras lo vence el sueño, considere el proceso de quedarse dormido de otro modo. A medida que experimente el estado hipnagógico, comprenderá que es preferible que dirija su atención, en lugar de dejar que su mente caiga en la inconsciencia. Además, cuando usted comience a fijarse en las imágenes que percibe, comprenderá cosas interesantes de sí mismo. Sus motivaciones, sus pasiones, sus temores y sus habilidades. Cuando se reconoce y se utiliza en forma adecuada, el estado hipnagógico es un elemento poderoso y creativo que nos permite ampliar nuestras percepciones más allá de los límites físicos. Del mismo modo que Edison utilizó este estado de conciencia con el fin de obtener inspiración para sus numerosos inventos, nosotros podemos usarlo para ampliar nuestra conciencia más allá de lo físico. La visualización siguiente es eficaz en forma individual o en grupo. En mis clases,
La utilizo a menudo como relajación y preparación antes de una técnica extracorporal. Técnica preparatoria. Respire profundamente varias veces y relájese. Cierre los ojos y comience a imaginar que un haz de energía líquida, blanca y brillante penetra por la parte alta de su cabeza, que se ha abierto. El líquido se siente cálido y sedante mientras penetra en su cabeza y recorre su frente, sus ojos y su boca. Relájese por completo y sienta cómo todas sus tensiones se liberan en el cálido líquido resplandeciente. Sienta que el líquido absorbe sus tensiones y sus temores. Concéntrese en sentir el líquido mientras baja por su garganta. Capte el calor de esta energía mientras fluye por su corazón, por su espalda y se extiende por todo su cuerpo. Sienta cómo absorbe su tensión, sus temores, su dolor y sus límites a medida que llega a cada parte de su cuerpo, de sus brazos y de sus piernas. Sienta todo su cuerpo llenarse con esta maravillosa energía blanca y líquida. Perciba cómo todas las células, todos los tejidos y todos los órganos se sumergen en este cálido líquido. Ahora sienta cómo la energía se vuelve más cálida. Perciba sus vibraciones y sienta cómo se convierte en una esponja líquida. Sienta cómo comienza a atraer y a absorber sus vibraciones negativas. Capte cómo absorbe sus sentimientos de temor y enfado. Cómo absorbe todo aquello que limita a su cuerpo. Sienta cómo todos sus temores, ansiedades, límites y enojos se sumergen en esta cálida energía líquida y vibrante. Sienta cómo atrae las vibraciones negativas de su cuerpo, de sus emociones y de su mente. Percíbala en todos los niveles de su ser. Observe y sienta cómo el cálido líquido brillante comienza a oscurecerse cuando absorbe todas sus vibraciones negativas. Sienta todas las células, los tejidos y los sistemas energéticos de su cuerpo liberar sus impurezas, sus elementos negativos, sus límites y sus temores. Presencie cómo desaparecen todas sus vibraciones negativas en este cálido líquido blanco que fluye por usted. Sienta cómo ocurre esto en todos los niveles de su ser. Vea cómo caen sus murallas emocionales. Perciba cómo los lazos que lo unen con su ego y su cuerpo comienzan a liberarse en esta cálida energía líquida. Observe cómo el líquido se vuelve cada vez más oscuro mientras las energías negativas se disuelven en él. Sienta cómo atrae las impurezas de su cuerpo, de sus emociones y de su mente. Presencie cómo todas ellas se desvanecen en el líquido. Ahora visualice válvulas en sus talones y en las palmas de sus manos. Ábralas lentamente y deje que el líquido oscuro salga de su cuerpo. Sienta cómo abandonan su cuerpo todas las emociones negativas, sus temores y sus límites. Perciba con intensidad cómo las emociones y las vibraciones se escurren de su cuerpo. Sienta cómo a medida que se eliminan las energías y los pensamientos negativos se limpian todas las partes de su ser interior, de su yo. Vea y capte con la mayor claridad posible cómo los temores, los límites y las energías negativas salen de su cuerpo físico, emocional e intelectual, fluyendo por sus talones y sus manos. Vea con claridad cómo se van de su cuerpo todas sus ansiedades, límites y vínculos. Sienta qué bueno es purificarse de sus energías negativas. Nunca antes había experimentado una limpieza interior y se siente totalmente fresco y puro. Se siente ligero como una pluma, libre de los límites y de las ideas negativas que lo atan a la materia. Reconozca internamente que su cuerpo físico, emocional e intelectual está limpio para siempre de toda energía negativa. Sienta la fuerza pura de esta limpieza mientras su cuerpo y su mente se vuelven a llenar de energía y se purifican de los elementos negativos, los límites y los temores. Disfrute la certeza de que la energía negativa ha desaparecido para siempre. En lo profundo de su ser sienta cómo aumenta su frecuencia vibratoria, disfrute lo ligero y volátil que es usted. Deje que lo inunde la alegría de su nueva vibración superior, de un yo mejor. Relájese y disfrute de sus vibraciones más finas mientras se siente cada vez más ligero. Perciba cómo flota, sin esfuerzo, tan ligero como una nube, mientras se aleja de su cuerpo. Separación.
Gran parte de la literatura actual sobre las experiencias extracorporales indica que flotamos o nos elevamos de nuestros cuerpos de una forma más bien mágica. Con base en mi experiencia y la información procedente de más de 200 personas, considero que esta percepción es inadecuada. Es bastante común entrar al estado vibratorio sin separarse del cuerpo. Esto llega a sucederles incluso a los exploradores extracorporales más experimentados. Se desconoce por qué, durante la fase vibratoria, en ocasiones no nos separamos del cuerpo físico. Pueden mencionarse diversas razones. Vínculos energéticos o psicológicos con lo físico. Temores. Desequilibrio vibratorio. O simplemente falta de información sobre el modo de reaccionar ante dicha experiencia. Me parece que esta última es la razón más común. Para resolver esta situación puede hacer varias cosas. Primero, concentre y mantenga sus ideas y su imaginación en la sensación de alejarse de su cuerpo. Segundo, si es necesario, pida desprenderse por completo de lo físico. Por ejemplo, diga: voy hacia la puerta. Tercero, si fracasa lo anterior, simplemente diga: pido ayuda para abandonar mi cuerpo. Cuando solicite ayuda, es importante que esté totalmente dispuesto a recibir lo que solicita. La separación y el estado vibratorio son fundamentales y merecen más énfasis que el que en la actualidad les conceden los parapsicólogos y escritores de estos temas. Por su importancia, no deben pasarse por alto. Métodos de separación. 1. Flotar y alejarse. Dado que, físicamente hablando, el cuerpo energético interior no tiene peso, es bastante fácil flotar y alejarse del cuerpo físico. Este método de separación es el que se usa con más frecuencia. La clave es concentrarse en la sensación de flotar para soltarse y alejarse del cuerpo. 2. Sentarse y alejarse. Este método es similar a la técnica de flotar, excepto en que sencillamente nos sentamos y nos alejamos de nuestro cuerpo físico. Es el método que generalmente utilicé durante mis primeros 10 años de experiencias extracorporales. Debido a las condiciones casi físicas de este método, por lo general es más fácil de controlar que el método de flotar o el directo. A menudo, un estado vibratorio anuncia este tipo de separación. Me parece que el alejamiento relativamente lento del cuerpo físico que se experimenta con este método es lo que crea las intensas vibraciones y los sonidos mencionados. 3. Rodar y salir. Este método es muy eficaz. Después de reconocer el estado vibratorio, usted simplemente rueda hacia un lado. Aunque parezca extraño, es divertido. Varias personas me han contado que se alejan rodando de la cama y caen al suelo desternillándose de risa. Muchas personas emplean este método con eficacia. El autor Robert Monroe declara en su libro Farjourneys que usa a menudo esta técnica cuando se separa de su primer cuerpo energético y pasa a la segunda forma. 4. Pedir la separación. Cuando usted entra en el estado vibratorio, simplemente pide separarse. Ahora me separo o avanzo hacia la habitación contigua. Cualquier petición firme para alejarse de su cuerpo físico funcionará. Como sucede con todas las solicitudes no físicas, exprese su demanda con firmeza a fin de conseguir una acción inmediata. Recuerde siempre que debe mantener toda su atención lejos de su cuerpo físico. Cualquier pensamiento o palabra relacionados con su cuerpo lo devolverán a él inmediatamente. 5. Tirar de sí mismo hacia afuera. Esto se consigue estirando su brazo no físico y tomando cualquier objeto grande, para después tirar el resto de su yo energético sacándolo de su cuerpo físico. Lo interesante de este método es que usted identifica con rapidez que su cuerpo energético interior no comparte los límites de su cuerpo físico. En otras palabras, nuestro cuerpo energético tiene la capacidad de apegarse a nuestros pensamientos. Descubrí esto por accidente hace 10 años cuando entré en el estado vibratorio mientras dormía en una cama con dosel. Al estirar mi brazo frente a mí, de repente decidí estirarme para tomar la parte superior de la cama. Para mi sorpresa, mi brazo se estiró más de 1,5 metros y tocó el dosel. En ese punto,
Tiré de mi cuerpo no físico sacándolo de mi cuerpo físico. Al ponerme de pie, contemplé mi mano. Había recuperado su tamaño normal. Sorprendido, comprendí que la forma de mi brazo no físico dependía totalmente de mis ideas. Es importante comprender esto, porque nos permite ampliar nuestra capacidad en varias formas creativas. 6. Método directo. Esta técnica, denominada proyección directa o instantánea, es más avanzada que las otras. Usted se encuentra con plena conciencia en un ambiente completamente nuevo. Si no está preparado, la transición repentina de estar acostado en una cama y aparecer de pie o flotando en un lugar diferente es impresionante. En general, la sensación de movimiento no existe o es mínima. Usted se despierta en un lugar o un ambiente nuevo por completo. Este tipo de separación es el método preferido por muchos exploradores extracorporales experimentados. 7. Petición de ayuda. En ocasiones, por razones desconocidas, la separación se vuelve difícil. Hace varios años, encontré una manera simple de resolver la dificultad que tenía para separarme. Entré en el estado vibratorio y estaba preparado para elevarme, pero por alguna razón mi cuerpo energético se sentía atrapado y pesado. En mi desesperación, levanté el brazo y pedí ayuda en voz alta. A los pocos segundos, sentí que una mano me tomaba y me sacaba de mi cuerpo. La mano era sorprendentemente sólida y real. Cuando abandoné mi cuerpo físico, miré inmediatamente a mi alrededor, pero no vi a nadie. En mis talleres, varias personas me han contado casos similares. Por esto y por otras evidencias, creo que probablemente cada vez que tenemos una experiencia extracorporal completamente consciente, alguien cercano a nosotros observa nuestro avance. Este observador, ya sea un guía, un amigo o un ser querido, está listo para ayudar en caso de necesidad. Estoy seguro de que contamos con ayuda en todo momento, pero debemos pedirla. Sin dicha petición, el amigo o guía espiritual no va a interferir. También creo que los guías permanecen invisibles porque saben que su presencia visible alteraría nuestro progreso natural. Ahora, mirando hacia atrás, quisiera haber pedido ayuda con más frecuencia. Probablemente habría avanzado más rápido, y lo que es más importante, hubiera agradecido el hecho de saber que no estamos solos durante nuestras exploraciones. Cuando uno sabe que cuenta con ayuda cuando la solicita, surge una inconfundible sensación de comodidad y seguridad. Este conocimiento nos ayuda a afrontar el temor o la ansiedad que podríamos experimentar al explorar un nuevo ambiente energético. La acción. Si observa su vida, ¿alguna vez lo ha acercado a una meta el dejar las cosas para después? ¿La falta de acción le ha hecho lograr más éxito, más satisfacciones o más desarrollo personal? Todos somos criaturas de hábitos. Repetimos las ideas y las acciones conocidas porque nos resultan familiares, confiables y seguras. Simplemente seguimos la ruta de menor resistencia. Para muchos de nosotros, la tendencia a seguir igual que somos se ha convertido en el elemento central de nuestras costumbres y de nuestra vida. Muchos consideramos cualquier cambio como una experiencia negativa. Sospechamos de los cambios y los vemos como una amenaza para nuestras creencias y nuestros esquemas establecidos. El resultado es que continuamos con nuestros hábitos de falta de acción. En algún momento, debemos preguntarnos si estamos completamente satisfechos viviendo todo el tiempo con las mismas ideas y acciones acostumbradas. ¿Le complace aceptar ciegamente, sin ninguna comprobación, las ideas y las convicciones que prevalecen en su sociedad? ¿En verdad está satisfecho aceptando las creencias, la esperanza y la fe, en lugar de la experiencia y el conocimiento personal? Formúlese esta pregunta. ¿En qué creería usted si hubiera nacido en Irán o en Irak? ¿Qué convicciones y qué conclusiones sociales y religiosas tendría? ¿Por qué creencias moriría? Si usted quiere respuestas a los misterios de su vida, el momento de actuar es ahora. La exploración extracorporal le puede ofrecer las respuestas que busca.